Salud. En ese momento, Fray Jerónimo de Loaiza nos dejó un mensaje concreto. El mensaje era de una vocación de servicio a la comunidad. Entonces, a través de la historia, los loaicinos seguimos cargando este legado. En el momento que se fundó, el Hospital de Santa Ana estaba especializado en la atención a los indios. Sin embargo, 300 años después, al terminar la era colonial, había cambiado de especialización y era ahora un hospital especializado en el tratamiento a las mujeres. ¿Cómo explicar este cambio de indios a mujeres? Sería difícil quizá si no fuera porque recordamos que en época colonial ambos compartían la condición de subordinación. La sociedad colonial era una sociedad profundamente machista por un lado, pero también racista. Y así, tanto mujeres como indios compartían algo en común, el ser dependientes de un poder que les era extraño. Me preparé para cuidar de una persona, que en este caso podría estar enferma o sana. En las diferentes áreas donde me he desempeñado, emergencia, cuidados intensivos, después haciendo cargos jefaturales. Pero no porque esté en la parte administrativa en este momento, dejo de preocuparme de aquel que es la razón de ser del cuidado. Porque en base a la capacitación o en base a la gestión del cuidado, nosotros también podemos llegar a que ese usuario pueda recuperar prontamente la salud. Al fundarse la República, el Hospital de Santa Ana siguió dedicado al tratamiento de las mujeres y de alguna manera entonces está en el origen de la ginecología y de la obstetricia en la capital del país. Desde que era el Hospital Santa Ana, era dirigido solamente para las mujeres. En una época era hombres y mujeres y después solamente mujeres. Ya en esa época hace la primera histerectomía. Nuestro hospital fue el primero en el cual se hicieron todas las intervenciones quirúrgicas. Los ginecólogos más prestigiados han sido de este hospital. Nosotros hemos sido el centro de referencia a las principales universidades del Perú. La administración del hospital estaba a cargo de la Beneficencia de Lima, institución republicana que había heredado la función filantrópica que durante buena parte de la colonia había estado a cargo de hermandades civiles y religiosas. La Beneficencia republicana era dueña de extensas propiedades y dedicaba sus ingresos a la solidaridad con los desposeídos. Además, la Beneficencia canalizaba la generosidad de los ricos, que veían como cuestión de prestancia y orgullo dedicarse a este tipo de instituciones benéficas. Va a haber a lo largo del siglo XIX y especialmente en el siglo XX una tensión entre la sociedad de beneficencia, que en la práctica eran instituciones público-privadas, y el gremio médico, que quería muchas veces tener un mayor control de los establecimientos hospitalarios y que no podía hacerlo porque en la práctica quien controlaba los hospitales eran las beneficencias o a veces las hermanas de caridad, que llegaron también poco después de haber sido creadas las beneficencias, ¿no? Hacia mediados del siglo XIX llegó una orden religiosa, las Hermanas de Caridad de San Vicente de Paúl, una orden religiosa francesa que cumplió un rol muy importante en los hospitales de Lima, especialmente en el Hospital Santa Ana. Al comenzar el siglo XX, era evidente que el antiguo Hospital de Santa Ana había decaído mucho y era un consenso que debía trasladarse de ubicación. Se iniciaron las gestiones con mucha antelación, al grado que la primera piedra se puso 10 años antes de la terminación del nuevo edificio. En el antiguo local de Santa Ana quedó un lote vacío que posteriormente, en parte, ha dado lugar a la Maternidad de Lima. Buscan un
terreno y lo encuentra en la zona más apropiada, en una zona colindante a la novísima Avenida Alfonso Ugarte. La primera piedra la colocó el presidente en esa época, que era Coronel Oscar R. Benavides, en 1914. Por el inicio de la 1915 y por el inicio de la Primera Guerra Mundial, todos los países entran en crisis y las obras propiamente se atrasan. Entonces, recién en 1924 se funda este hospital. Esta es la estatua de Santa Ana. Ella es la madre de la Virgen María y por lo tanto nada menos que abuela de Jesucristo. A su nombre estaba colocado el antiguo Hospital de Santa Ana, situado en la Plaza Italia, y constituye su estatua, junto con otra que veremos a continuación de Santa Rosa, parte de los bienes que se trasladaron cuando se fundó en 1924 el Hospital Arzobispo Loaiza. En cierto sentido, estas dos estatuas, Santa Ana y Santa Rosa, son el símbolo de la antigua especialización del Hospital de Santa Ana en el asunto de las mujeres, en la salud femenina. De tal modo, pues, que constituye el hospital el primer antecedente de las modernas especialidades en ginecología y en obstetricia. Somos los primeros también en el Perú que hemos trabajado con histeroscopio, que es un aparatito para mirar el interior del útero, y hemos trabajado también con laparoscopios. Lo primero que hemos hecho es la laparoscopia en un hospital del Estado, hemos sido nosotros. Esta es una de las estatuas más bonitas de Santa Rosa de Lima que tenemos en la ciudad. Proviene de los siglos anteriores, porque estaba en el antiguo Hospital de Santa Ana y fue trasladado en 1924 junto con un conjunto de equipamiento para formar el nuevo Hospital Arzobispo Loaiza. Se halla, no casualmente, en la entrada del pabellón de ginecología. En diciembre de 1924, en ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho, se fundó el Hospital Loaiza, habiéndose trasladado los médicos y los equipos del Santa Ana para su nueva ubicación. En este sentido, el nuevo Hospital Loaiza constituye una prolongación del antiguo Hospital Colonial de Santa Ana. Era presidente del Perú Augusto B. Leguía, quien había organizado grandes festejos, inauguraciones y ceremonias con ocasión de los centenarios y quiso darle a la ocasión el carácter de una nueva fundación de la República Peruana. Es interesante que cuando fue creado tuvo un propósito no solamente médico y científico, sino también político, ¿no? Cuando Leguía hace su discurso ante el Congreso en julio del año 25, lo presenta como una de las grandes obras que ha hecho su gobierno hasta ese momento. Incluso dice que es uno de los mejores de Sudamérica, ¿no? En las revistas médicas de la época insisten en esta idea de que es un reflejo del progreso que estaba viviendo el Perú en ese momento, que es uno de los mejores de Sudamérica. Ahora, un aspecto importante es de que a pesar de esos avances, tanto del Estado como de la medicina científica, el proceso de secularización del hospital no es completo, ¿no? No se da plenamente con el ideal que ya tenían los médicos en esa época, ¿no? El ideal de los médicos en esa época era tener un control absoluto del hospital y que estuviera íntimamente relacionado con la enseñanza de medicina.
Todavía, incluso en el Hospital Loaiza, a pesar que tiene muchos laboratorios científicos y es el hogar para muchas sociedades científicas, hay la importante presencia de las hermanas religiosas de caridad, y va a ser sino hasta muchos años después cuando en universidades como Cayetano Heredia se crea el ideal médico que existía de comienzo del siglo XX, que se manifiesta arquitectónicamente en tener en un solo lugar el hospital, las aulas y el laboratorio.